Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea, donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de comentarios de lo real. Hoy es domingo 26 de diciembre del año 2021, entrega número 96. Bueno, empezamos con inseguridad pública. Una familia en la zona de La Bollada denunció a 2 policías porque les habrían disparado con perdigones a una mujer y a sus 2 hijos. Los policías en su defensa dicen que les dieron órdenes de identificarse y que esta gente no lo hizo y que estaban sobrepasados en número. Una mujer, 2 hijos, son 3, y ellos son 2 policías. Supuestamente los policías tienen entrenamiento. Sí, aritméticamente hay uno más, pero no debiera ser justificativo para una acción de este tipo. Bueno, veamos. Por otro lado, en la noche del 24 para el 25 en Montevideo hubieron 5 homicidios y hay una persona que está internada por un ataque a tiros. Es terrible que en estas fechas pasen este tipo de cosas, fecha que para algunos es una fecha religiosa, para la enorme mayoría es simplemente una fecha de reuniones tradicionales, con bebida, comida y demás, y que sería de desear que ocurrieran pacíficamente. Bueno, vamos ahora a un tema de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por violaciones a los derechos humanos en los casos que tienen que ver con las desapariciones de Eduardo González, Óscar Tassino, Diana Maidanic, Silvia Reyes y Laura Rayo. El Estado ha sido condenado a las reparaciones económicas correspondientes a las personas que sobreviven a estos desaparecidos, que se busque aplicar la sanción a los responsables en un plazo razonable, sin permitir acciones dilatorias, dado que los derechos humanos son imprescriptibles, que se realicen todos los recursos posibles para hallar los restos físicos y entregarlos a los familiares supérstites, y también que el Estado realice un reconocimiento público de su responsabilidad, de su culpa en estas situaciones. Muy bien, vamos ahora al campo de lo político. Bueno, Fernando Pereira ha sido electo presidente del Frente Amplio. Todavía no se terminaron de contar los votos, pero tiene una enorme mayoría. El segundo sería Civil, la tercera sería Pasada, pero estamos comparando 60 y pico con 10 y con 5%. O sea que hay una enorme diferencia. Los anulados y los en blanco son mayores que los votos a los otros 2 candidatos dentro de la interna Frente Amplista. En algunos departamentos también ya hay nombres electos, en otros no. Tenemos que, por otro lado, también dentro de lo que tiene que ver con el manejo de la política nacional, hay una interesante observación que publicó el Instituto Cuesta Duarte, pero que tiene que ver con el accionar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En los consejos de salarios, cuando no se llegó a un acuerdo y hubo que ir a votar, o sea, son 3 representantes, uno de los trabajadores, uno de los empresarios y otro del gobierno. Bien, cuando fueron a votar, el gobierno votó 17 veces con los empleados y 4 veces con los trabajadores. Vale decir, una proporción de 1 a 4, o sea, en el 80% de los casos, queda totalmente claro que este gobierno siempre está del lado de los empresarios en contra de los trabajadores. En ese 4 casos, ese 20%, bueno, vaya uno a saber de qué se trataba. Supongo que serían injusticias muy flagrantes para que el gobierno votara con los trabajadores. Por otro lado, el presidente de la República y el ministro de Defensa, o sea, Luis Lacalle y Javier García, viajaron a la República del Congo, en África, donde hay tropas de Uruguay dentro de funciones de vigilancia de la ONU para tratar de evitar que haya otra guerra más en el Congo. Que bueno, en realidad, ¿para qué fue ahí? Uno puede decir, pero ¿para qué va el Congo? ¿Hace falta que esté ahí, etcétera, etcétera? No, no va porque haga falta. Va porque Cabildo Abierto presionó
con una ley forestal que a ellos se les ocurrió proponer porque creen que es correcta, lo que sea, y terminó votando junto con el Frente Amplio en contra de blancos y colorados. Entonces, el presidente dijo, vos me tocas la oreja, yo te la toco a vos. Yo voy a ir a una base militar y voy a sacarme una foto con un uniforme militar. Porque soy el jefe del ejército, me puedo poner un uniforme, no tengo problema, nadie me va a decir que no. Entonces, es una parte de una interna. Hay que entender que por ahí pasa la decisión del viaje al Congo del presidente. Porque por más que se haya votado hace unos días, el tema de la forestación viene de hace muchos meses en la vuelta. Bueno, sigamos. Otro asunto. Dentro del Poder Legislativo finalmente se votó la ley retrógrada que exige la personería jurídica a los sindicatos. Esto tiene distintos problemas. Hay sindicatos que la tienen, hay sindicatos que no, pero el problema más importante es que con esto todos los sindicatos quedan bajo la inspección y tutela del Ministerio de Educación y Cultura. Tener personería jurídica te coloca en ese espacio. En cualquier momento alguien quiere trancar una decisión judicial, presenta un recurso al Ministerio de Educación y Cultura y con un gobierno como el actual van a intervenir el sindicato. Quédense tranquilos. Entonces, verdaderamente a mí me parece una decisión de las peores que se podían haber tomado, resolver de este modo con un tema de personería jurídica. Yo verdaderamente discrepo y mucho. Muy bien, vamos ahora a temas que tienen que ver con la justicia. Tal vez recuerden que unas semanas atrás estuvimos hablando de un recurso que había presentado la Asociación de Autismo en Uruguay. Bueno, con respecto a las personas que trabajan como asistentes. Bueno, la justicia rechazó el recurso presentado, pero le está reclamando al MIDES que presente un cronograma para la designación de los asistentes antes del 31 de diciembre. Atención, no es que designe antes del 31 de diciembre los asistentes, sino el cronograma sobre cómo van a hacer que se acceda a esos accidentes, a esos asistentes por parte de las personas que lo necesitan. Bueno, vamos a noticias que tienen que ver con la economía. La construcción en el correr de este año alcanzó más o menos unos 52.000 empleos y ahora la Cámara de la Construcción le está diciendo al gobierno que espera que el gobierno imprima más dinamismo a la obra pública para poder mantener ese nivel de ocupación. ¿Qué significa esto? Significa que los empresarios, no los trabajadores, los empresarios, la Cámara de la Construcción está diciendo: precisamos la inversión pública, el Estado no puede ser juez y gendarme como quieren los liberales, alguien que no está... No, intervengan en la economía a favor nuestro. Bueno, igual nosotros pedimos lo mismo, intervengan a favor nuestro. ¿Está? Bueno, el Estado no puede ser prescindente, tiene que ser parte siempre. Muy bien, por otro lado el gobierno destinó 374 millones de pesos a la caja, de dólares, perdón, a la caja militar como asistencia financiera. Y tiene coherencia porque los militares son funcionarios públicos, entonces tenemos que, por ejemplo, en la actividad privada hay tanto de aporte de los trabajadores, hay tanto de aporte de las empresas. En el caso de el ejército, la empresa es el Estado, por tanto tiene que poner dinero. Otra cuestión es preguntar si los términos de las jubilaciones militares, las edades, los tiempos, etcétera, son correctos tales y como están. Es correcto que haya una caja aparte y todo eso, pero el Estado tiene que poner su dinero y yo la verdad no me pienso quejar nunca de que pongan dinero en seguridad social. Tenemos por otro lado que el Producto Bruto Interno volvió a llegar a niveles prepandemia. Eso ocurrió en el tercer trimestre de este año y subió un poquito. Reitero, como he dicho varias veces, teoría del derrame. Una vez que lleguemos se derrama para... ¿A usted le llegó? A mí no. Veremos qué pasa después. Otra noticia del tipo económico. Alguien podría pensar que tiene que ver con la asistencia de salud, pero en el correr de la noticia vamos a ver que en la salud no va a haber un cambio importante, por eso la pongo en la parte económica. Cerró la mutualista Casa de Galicia
una de las mutualistas con mayor cantidad de afiliados en Uruguay, con un buen nivel de infraestructura edilicia y demás. El personal y los pacientes van a ser absorbidos por otras mutualistas. Por ahora, transitoriamente, ACE está atendiendo las necesidades durante la transición. Hubo un juez que dictaminó que tenían que cerrar Casa de Galicia porque, según el fallo judicial, el Ministerio de Salud Pública no colaboró con la intervención judicial de Casa de Galicia, dejándolos a ciegas, por lo cual el juez decidió cerrar Casa de Galicia y le reclama a ACE que le pague a Casa de Galicia 29 millones de pesos que le debe. Yo ignoro si es una deuda nueva, una deuda corriente, una deuda pactada a un cierto plazo, pero 29 millones de pesos, que para usted o para mí es un montón de plata, para una empresa del volumen de una mutualista es poca plata, así que no creo que sea el factor fundamental en el cierre de Casa de Galicia. Por distintas vías personales mías, yo hace muchísimos años que tengo entendido que Casa de Galicia estaba por una para salir y que la mantenían a prepo rodando, siempre bicicleteando para adelante. Bien, los socios de Casa de Galicia van a ser distribuidos entre las distintas mutualistas. No sé si les van a dar la opción de elegir o si simplemente los van a distribuir y después, bueno, cuando venga el corralito mutual podrán cambiarse si les parece. Eso no se sabe. La Federación Uruguaya de la Salud dice que esta decisión judicial de cierre es irresponsable e imprudente. Muy bien, vamos ahora a otras cuestiones que tienen que ver con lo sindical. AEU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, llegó a un acuerdo sobre el teletrabajo y, bueno, van a ser el primer acuerdo sobre teletrabajo que se va a incluir en un convenio colectivo. Esto es muy importante porque se empiezan a sentar antecedentes y prácticas, porque para los empresarios el teletrabajo ha resultado una cuestión muy abusiva. Yo ignoro los términos del acuerdo de AEU, me gustaría conocerlos, espero en algún momento poder encontrarlos y leerlos. Muy bien, por otro lado, los paros de COPSA. COPSA venía con una serie de paros que tenían que ver con el transporte interurbano, o sea, el que sale de Tres Cruces. En el correr de la semana eso se resolvió, pero estalló otro conflicto dentro de COPSA, que es el que tiene que ver con el transporte suburbano, es el que sale de Río Branco. Bueno, también en el correr de la semana se resolvió el día 24 en la tarde, se llegó a un acuerdo afortunadamente porque le debían mucho dinero desde hace muchísimo tiempo a los trabajadores. No conozco los términos del acuerdo, espero que sean realmente satisfactorios. Por otro lado, el gremio de los camioneros estaba haciendo una protesta frente al puerto por determinadas reclamaciones sindicales y fue llamada la fuerza pública para desalojarlos del lugar. Hasta ahí está todo bastante normal, no habría nada raro. El tema es que están las filmaciones, yo las he visto, tal vez algunos de ustedes también. Los trabajadores estaban quietitos, sentados, empezaron a retirarlos de una forma más o menos aceptable y después en cierto momento ya empezaron a no actuar de una forma aceptable los operativos policiales y el tema no fue para nada adecuado. No fue uno de esos casos absolutamente horrorosos de terrible represión, pero fue represión, fue una fuerza desmedida con respecto a la reacción de los trabajadores que estaban legítimamente protestando. El presidente de la República dijo, si quieren protestar, que protesten en el costadito, en la vereda con pancartas. O sea, lo que no quiere es que se pongan a trancar el funcionamiento. O sea, quiere defender a los carneros. Pero él lo dijo, él dijo, yo no estoy en contra de los trabajadores. Yo veo que hay un trabajador que quiere ir a trabajar, o sea, un carnero, y hay otro que no lo deja trabajar. Entonces tengo que defender al carnero. O sea, clarito. ¿El carnero quién es? Es el trabajador que no va por el lado de los trabajadores, es el trabajador que va por el lado de los empresarios.
¿Y a quién quiere defender el gobierno? A los empresarios, y usa como pretexto a los carneros. Bueno, entonces, por eso reprimieron, para defender a los carneros. Esto es terrible, esto es muy grave, por más que yo sonría al contarlo, porque me da casi gracia que puedan creer que alguien les va a creer el verso de estoy defendiendo a los trabajadores. Caramba, es algo espantoso. Dicho sea de paso, Mieres, que decía que era de izquierda, dice que cerrar el puerto es inadmisible. Bueno, veremos qué sigue de este asunto en los próximos días. Vamos ahora a noticias que tienen que ver primero con el interior de la República. El diputado Peña había construido, estaba en construcción, no sé si lo habrá terminado o no, una casa en Maldonado, en el departamento de Maldonado, y le intimaron a que no, porque no estaba en regla. Él siguió igual. Así que ahora le va a venir con la contribución inmobiliaria una multa muy importante, porque no regularizó, porque otra gente regularizó, no sé si estará al día o no con los pagos, pero hizo un acuerdo y arregló. Este diputado no arregló nada, siguió arreglando la casa. Como que si hay alguna norma local no me interesa. Bien, en fin. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con el ambiente. Vecinos de Guichón denunciaron que hay contaminación por efluentes que van a parar al arroyo Santana. Hay un estudio de un grupo interdisciplinar de la Universidad de la República que afirma que habrían alergias en la piel en un 40% de los trabajadores de la zona. Habría un ardor y picazón, dolor en la piel en un 70% y finalmente dolores de cabeza y mareos en un 75%. Vale decir, es un montón de gente que está siendo afectada por la contaminación en el arroyo Santana. Señalaron como culpable a el vivero de UPM, que aparentemente está en la zona. La gente de UPM señaló que ellos toman agua del arroyo Santana, pero que no se vierten los efluvios de lo que utilizan al arroyo Santana, sino a un cierto tajamar que tienen por ahí. ¿En qué medida de ese tajamar queda bien seguro que no vaya a parar a otro lado? Yo no lo sé, no tengo comentarios a nivel de prensa, estaría bueno saberlo, pero yo no lo sé. Lo cierto es que, sea por esta gente de UPM o sea por cualquier otra fuente, hay un montón de gente padeciendo estas consecuencias. Debería averiguarse cuál es la causa y poder tomarse las medidas del caso. Por otro lado, las cooperativas agropecuarias federadas criticaron que determinados controles sean pasados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al de Ambiente. Ellos dicen que el Ministerio de Agricultura se entiende mejor con los productores y que el de Ambiente, los ambientalistas tienen otros criterios. O sea, lo que ellos quieren es que nos dejen seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, usando agrotóxicos, usando una cantidad de productos prohibidos en todas partes, que acá hacían la vista gorda, incluso el propio presidente de la expresidente Mujica, al que yo voté, igual que un montón de gente más del Frente Amplio. Bueno, él dijo algunas cosas con respecto a agrotóxicos que son totalmente reprobables, pero bueno, lo cierto es que lo que no quieren es el Ministerio de Ambiente, porque saben que es un ministerio que va a tener otra óptica, y bueno, es hora que los agricultores, los ganaderos se adapten al siglo XXI y cumplan las normas ambientales. Para algo ganan un montón de plata. Bueno, vamos por otro lado ahora a lo que tiene que ver con salud. Vamos a volver al tema de COVID, esta vez con el tema de salud. Por un lado tenemos que el Ministerio de Salud Pública está buscando rebajar los controles. Por un lado, que los que vienen del exterior, un solo PCR, no dos como se hacía. Por otro lado, cuando una persona tiene las 3 dosis de vacuna y no es sintomático, ya si estuvo en contacto con una persona que es positivo, no va a tener que hacer cuarentena y no va a tener que hacer testeo. Si la persona tuviera 2 dosis, no va a hacer cuarentena, pero va a ser testeada. ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, yo leyendo las noticias lo que veo claramente es que están buscando reducir el costo de los análisis. Eso es lo que parece que están buscando. Y aumentar el flujo turístico para que aumente la ganancia de la actividad turística. Eso es para lo que parece que están buscando. Bueno,
Está fenómeno que se busque mantener la actividad, pero la actividad turística no tiene arreglo. Hay, con la variante Omicron en el mundo, miles de vuelos suspendidos. Hay que hacerse la idea, el turismo nunca va a volver a ser lo que fue. Entonces, las empresas turísticas que sobrevivan, el gobierno deberá ayudarlas, pero no por la vía de dejar entrar a cualquiera desde Argentina, o Brasil, o de donde sea. Por cierto, Rafael Radi, quien acaba de recibir, que era el hombre del GACH, y que acaba de recibir el premio de la Academia Nacional de Ciencias, dice que omitir la realización de uno de los 2 PCRs con la gente que entra al país es muy riesgoso, porque ahora con la variante Omicron la gente te presenta un PCR correctamente que está bien y a los 2 o 3 días se pone en positivo porque Omicron, ¡tarán!, dice que es una medida muy arriesgada y el Ministerio de Salud Pública contestó que ellos asumen el riesgo. Bueno, espero que ellos lo asuman y que no seamos nosotros los que tenemos que pagarlo. Yo voy a seguir con lo mismo de siempre. Uno tiene que trabajar, trabaja. Uno tiene que moverse, se mueve. Pero con distancia, con la higiene adecuada, con tapabocas en los espacios en los que hay que usar tapabocas, como lugares cerrados o en concentraciones en las cuales uno está en forma estacionaria. Poniéndose todas las vacunas, me lo había comido. Bueno, pasen bien, terminen lindo el año, nos vemos en el 2022.